Amén. Bueno, vamos a esperar que las hermanas bajen y tomen un lugar en el auditorio. Es una bendición estar aquí este día, esta tarde, especialmente que estamos celebrando a las mamás, dándole gracias a Dios por cada mamá que Dios nos concede tenerlas y pues son una bendición. Sin duda, cada una de ellas son coherederas de la gracia de la vida. Eh, en una manera muy especial, son instrumentos en las manos de Dios. Y pues qué bendición en verdad por cada una de ustedes, mamás, aquí presentes. Le damos gracias a Dios por este momento tan especial. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Si ya lo tienen, pueden decirme amén. Se dejó de abrir la puerta y mejoró el clima, pero a veces el hermano es un poco difícil, porque no sé por qué se amontonan allí y él no puede cerrar. Yo he visto y a él le da timidez decirle, hermano, muévase. Yo le veo, no sé si en alguna ocasión pidió a alguien que se moviera un poquito adelante y le contestó groseramente, y por eso el hermano dice, ya no sé ni cómo decirles. Pero se mantuvo mucho tiempo abierta la puerta, pero ya cuando está cerradito, y si evitamos salir, eso nos ayuda. Ahora, no es mucho tiempo, en verdad, no sé por qué, de repente se nos olvida que estamos en el servicio del Señor, en un culto, y el religioso tiene más reverencia en sus cultos, que no es un servicio del Señor, que muchos de nosotros como cristianos, porque entramos y salimos así nomás como si nada. Ha habido personas aquí que han salido 3, 4 veces en lo que va del culto. Tenemos 40 minutos, 3, 4 han salido y entrado así. O sea, no sé por qué, no sé para qué. Entonces, y se nos olvida que hay que estar aquí, centrados aquí. Y bueno, gracias a Dios que podemos estar. Así que le pido eso muy amablemente para que tengamos un buen lugar. Se ha trabajado con los equipos de aire acondicionado, cada año se hace, y creo que tenemos fallando 2 o 3, y por eso es que nos hacen falta el complemento para que el lugar esté todavía más confortable o mejor confortable. Y entonces les pido que por eso seamos más congruentes en esto. Y yo sé que a veces tenemos que salir a los servicios sanitarios, y está bien, porque yo sé que hay necesidad, mejor salir que pase un accidente, y eso está bien, pero mayormente podemos prepararnos. Pero es como en la escuela dominical, vienen de la escuela dominical, no van al servicio sanitario, empieza el servicio y en 5 minutos están saliendo al servicio sanitario. O sea, no es así. Antes de entrar, ve a los servicios sanitarios y ya vente y te quedas. Es una manera de cómo podemos educarnos, ¿verdad? Y considerar que no debemos de faltar en nuestra reverencia a Dios, porque es Dios que está en medio de nosotros, y no debemos de ser groseros ni irreverentes delante del Señor. Bueno, después de estas palabras, quiero leer lo que dice estos versículos de segunda de Timoteo 1, del 1 al 5, donde dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios,
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Tremendo, ¿verdad? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y el versículo del mensaje es este, el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a repetir todos este versículo 5, vamos a leer el versículo 5, todos, donde dice: y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias por este maravilloso momento que nos das de estar aquí, donde queremos darte gracias por todas las mamás, las madres aquí. Es una bendición. Y bueno, Padre, queremos poner en tus manos tu palabra también, pedir la ayuda de tu Espíritu para la enseñanza. Y bueno, Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias por todo y bendice tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema lo hemos sacado de esta porción de la Escritura, cuando el apóstol Pablo habla de una consecuencia que hicieron dos mujeres. Habla de la fe no fingida de Timoteo. Pero la fe genuina y verdadera, no fingida de Timoteo, fue el resultado de una fe primeramente de su abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? Loida. Una abuelita, una madrecita. Y luego también hace reverencia, pero esa fe también existió y existe en tu madre Eunice. ¿Cómo se llamaba? Eunice. Y luego da como consecuencia, y estoy seguro que en ti también está esa fe. ¿Qué es lo que tenemos con una abuela y una madre que tienen una fe verdadera, una fe genuina, una fe no fingida? Lo que tenemos en estas dos madres, abuela y madre, es una madre consagrada. Son madres consagradas. Y de eso quiero hablarles en esta tarde, de una madre consagrada. De hecho, la palabra consagrada quiere decir que te apartas de el mundo y de lo malo y te dedicas, eres dedicado para Dios. Estas mujeres eran mujeres de Dios, eran dedicadas para Dios, vivían para Dios, vivían para agradar a Dios, vivían para servir a Dios, vivían para aprender de Dios, vivían para confiar más en Dios y depender más en Dios. Estas mujeres tenía sentido su vida, o su vida tenía significado en el hecho de que ellas eran mujeres dedicadas y consagradas a Dios. Y eso repercutió, por supuesto, de una madre a una hija, de Loida a Eunice, y luego repercute de una madre, de una abuela y de una madre al hijo, al nieto Timoteo, al cual se le identifica. El apóstol Pablo hace mención, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso es el resultado de una acción, el resultado de que Timoteo pudo contar con una abuela consagrada a Dios y una madre consagrada
a Dios. Como dije hoy en la mañana, muchas veces queremos el resultado de la vida cristiana, pero no queremos pagar el precio para tener ese resultado. Y muchas veces queremos tener buenos hijos, queremos tener hijos que agraden a Dios y sirvan a Dios, pero no queremos tener o pagar el precio para tener esos buenos hijos. Yo creo que Loida y Eunice, ellas al consagrarse a Dios, pagaron el precio. Al dedicar sus vidas para Dios y tener una vida consagrada a Dios, ellas pagaron el precio y el resultado fue ver a su nieto y a su hijo dedicado a Dios, sirviendo a Dios, viviendo para Dios. Ahora, ¿era fácil? ¿La tenían fácil? No. Ellos vivían, aunque eran de ascendencia judía, pero vivían en el extranjero. Eran judíos de la dispersión. No vivían en la tierra de Palestina. No vivían en la ciudad de Jerusalén o en las ciudades de la Tierra Santa. Vivían en una ciudad extranjera, en Listra, una ciudad de Asia Menor, muy al norte de la nación de Israel, muy al norte. Eran judíos, como normalmente se conoce, de la dispersión. Hay un detalle que se señala en el libro de Hechos capítulo 16 con relación a esta familia. Nos dice que cuando Pablo y Silas, emprendiendo su segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 16 versículo 1, llegaron a Derbe y hasta Listra y encontraron allí a un discípulo. Mi hijo, no es 16:7, dije 16:1, porque entonces ya me estás confundiendo ahí con la lectura, ¿verdad? A ver si puedes lograrlo, porque yo veo el 7 allí. Ahí está, gracias, hermano, porque yo estoy contando la historia y entonces el versículo dice otra historia muy diferente, pero no, este es el versículo 16:1. Dice que llegaron a Derbe y a Listra y que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Este mismo Timoteo. Aquí está el encuentro que Pablo tuvo por primera vez con Timoteo. Ahora nos dice de qué familia pertenecía. Y dice, Timoteo, hijo de una mujer judía. Y ahora distingue un carácter allí, creyente. Una mujer judía, ¿cómo? Creyente. O sea, era una mujer que tenía su fe y su confianza en el Señor. Era una mujer de fe, era una mujer creyente, confiando en el Dios de Israel, y es muy posible que sea en Cristo el Salvador, ¿verdad? Pero interesante, pero de padre, ¿qué dice? Griego. Es interesante esto. Hay mucho que pudiéramos pensar en esta circunstancia. ¿Por qué de padre griego? Timoteo fue un hijo no de un padre judío, sino de un padre griego, un padre gentil. Y parece muy contundente que las raíces del padre de Timoteo son raíces que no tienen nada que ver con el ser judío, sino son raíces que vienen del pueblo gentil, por decirlo así, el pueblo pagano, del paganismo. Nos da mucho que pensar. Entre todo esto, podemos considerar que si, ¿cómo se llamaba su mamá de Timoteo? ¿Cómo se llamaba? Eunice, posiblemente tomó una decisión no buena y se unió en matrimonio con un hombre no de su pueblo, no judío, sino del pueblo pagano, del pueblo gentil. Y por supuesto de toda relación de
de matrimonio, lo normal es que nazcan los hijos. Y así fue que nació Timoteo. Ahora, es más contundente el hecho de ver la ascendencia del padre de Timoteo, porque pudiera haber sido griego, judío, griego, o sea, de la dispersión, pero no por un detalle. Si podemos ver el versículo 2, nos habla un poquito más de estos detalles. Dice, vamos a ver que ahorita sobre, siguiendo leyendo, y vamos a encontrar el detalle, ¿ok? Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Recuerdan, estas ciudades eran las ciudades alcanzadas en el primer viaje misionero por Saulo y Bernabé, por Bernabé y Saulo. Ciudades Listra y Iconio. Ahora, miremos el versículo número 3, porque nos sigue la historia. Dice, quiso Pablo que o sea, Timoteo, fuese con él. Y entonces Pablo hizo algo. Dice, y tomándole, ¿qué dice? Circuncidó. Es interesante. Le circuncidó. Y dice que le circuncidó. La pregunta es, ¿por qué Timoteo no estaba circuncidado? Porque en realidad Timoteo era, en cierta manera, era el resultado de la unión de una mujer judía, creyente, y un padre griego, gentil, pagano. Entonces al padre no le interesaba que él fuera circuncidado ni que entrara en el rito de la circuncisión. Entonces Pablo, quien era un doctor de la ley, por causa de los judíos, para no tener inconvenientes, ayudarse un poco, dice que entonces le circuncidó. Recuerden ustedes que la manera que los gentiles podían venir y hacerse parte de la religión judía, no la religión cristiana, era a través del rito de la circuncisión. Y haciendo ese rito de la circuncisión, entonces podían entrar en pleno a la religión judía. Pablo, para tener menos oposición o menos razones para tener oposición, toma la decisión de circuncidar a Timoteo por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían, toda la gente del pueblo, de los pueblos estos, conocían que el padre de Timoteo era, ¿qué cosa, hermanos? Griego, del origen pagano. No tiene nada que ver con la religión judía. Era de origen pagano. Y Pablo, no puedo saber o entender si sabiamente o astutamente, o más bien la palabra es prudentemente, dijo, no hay ningún problema que lo podamos circuncidar, podemos evitar ciertos roces con los religiosos judíos. Su trasfondo de él es que es de madre judía. Ahí está, por así decirlo, la historia de Timoteo y su trasfondo familiar. Ahora, Pablo, aquí por así decirlo, termina esta parte y Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero. Va con ellos, pero aquí termina esta parte. Después, Pablo, cuando escribe a Timoteo, pasando los años, recuerda de la fe. Allá en 2 Timoteo 1:5, si puedes cambiarle, recuerda de la fe no fingida que está o que hay en Timoteo, pero que hubo primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice, y como consecuencia de esa fe genuina, verdadera, no fingida, estoy seguro que en ti también hay, Timoteo. Ahora, puedo pensar y podemos suponer, posiblemente el Eunice
comete un error en haberse relacionado con un pagano, con un gentil. Finalmente, es posible, esto lo hizo cuando ella todavía no era una convertida, pero es posible que posteriormente que ella se convierte al Señor y se convierte en una creyente, en una judía creyente, madre de Timoteo. Entonces podemos ver que ella pudo entender que ahora podía rehacer su vida en Cristo y en el camino del Señor, y también su hijo en una fe genuina y verdadera en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios en su palabra. Eunice se pudo levantar de esas circunstancias y establecer su fe fuerte y firme y sólida. Lo que podemos ver, yo no sé cuál sea el trasfondo personal de cada madre aquí en esta noche o en esta tarde, pero no importa cuál sea tu trasfondo, tú puedes venir a Cristo y conocer a Cristo, y Cristo te dará una nueva vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Y yo creo que eso fue lo que experimentó Eunice. Cometió un error cuando era más jovencita de haberse casado o unido con un pagano, un gentil. Pero ahora encontraba la solución a su vida. Había encontrado la solución a su vida. Y la solución a su vida era Cristo. Lo más seguro que podemos sobreentender en esto es que tanto Loida, madre de Eunice, y Eunice su hija, ¿verdad?, se convirtieron al Señor en el primer viaje misionero de Pablo, del apóstol Pablo y de Bernabé. Recuerden que el primer viaje misionero era Bernabé y Saulo, y luego fue Pablo y Bernabé. Se le cambió el nombre a Pablo. Es nomás una cuestión de idioma, pero es el mismo nombre. Saulo, Pablo, Bernabé, juntos en ese primer viaje misionero, predicaron la palabra de Dios en esos pueblos de Iconio, de Derbe, de Listra, y allí es muy posible que se convirtieron estas mujercitas al Señor. Eran creyentes ahora en el Señor y tenían un hijo que había creído en el Señor y tenía esa misma fe. Y ahora ellas tenían una vida consagrada para Dios. Pablo hace mención de esto. Todo viene de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, que fueron dos mujeres, que han decidido consagrar su vida a Dios. Y querida hermana y madrecita que estás aquí en esta noche, lo que esta noche te quiero decir, que es muy importante que cada madre tenga una vida consagrada para Dios. Es muy valioso que en una familia haya una madre cuya vida esté consagrada a Dios. Es muy significativo, es muy valioso. Eso afecta todo el hogar, toda la familia, todo el ambiente familiar. El hecho de que haya una madre consagrada a Dios. ¿Cuánto vale ese hecho de que haya madres consagradas para Dios? Todo lo que puede producirse en un hogar, en una casa, en una familia, con los hijos, con las hijas, cuando hay madres consagradas para Dios. Todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede alcanzar con una madre que es consagrada para Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo poder ser una madre consagrada a Dios? ¿Qué es lo que pudieron haber hecho Loida y Eunice para ser madres consagradas para Dios? ¿Qué es? Déjenme compartirle algunas cosas que pienso que tanto Loida como Eunice tenían y que daba como resultado que podían tener una vida consagrada a Dios
y que podían esa vida consagrada a Dios afectar su entorno familiar, incluyendo su nieto y su hijo de ella, y de ella, nieto e hijo de ella, Timoteo, haciendo de este joven un discípulo del Señor. Qué interesante. Por eso, si regresas allí a Hechos 16:1, podemos regresar a Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto, dígame qué cosa, no era un creyente más, era un discípulo. Porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Este Timoteo había desarrollado su vida cristiana hasta el grado de ser un discípulo, un verdadero seguidor de Jesucristo. Y ya después nos dice que era hijo de una mujer judía. Y hablamos y explicamos esto. Pero, ¿qué es lo que se puede necesitar para que una madre sea una madre consagrada a Dios? Creo que en primer lugar, queridos hermanos, para que una madre consagrada a Dios debe ser una madre que ora y que lee la palabra de Dios. Es una madre que ora y que lee la palabra de Dios. Yo personalmente pienso y creo que si una madre ni ora ni lee la palabra de Dios, no puede tener una vida consagrada. Una vida consagrada es resultado de los hábitos espirituales. Lectura de la Biblia, oración y lectura de la Biblia. Si no se tiene esos hábitos espirituales, es imposible que se tenga una vida consagrada para Dios. Pablo vuelve a hacer una referencia. Noten ustedes, nos dice en 2 de Timoteo 3:15, vuelve a hacer una referencia indirecta de Eunice y de Loida. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es interesante. Vean ustedes, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Vamos a leer el versículo anterior. Vean ustedes, noten el versículo 14. Aquí tenemos a Timoteo que desde la niñez aprendió las sagradas escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo, dice, ¿de quién? ¿Qué cosa? ¿De quién aprendió? De su madre, de su abuela. Wow. Y luego dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sabiendo de quién has aprendido. La vida de Timoteo es un resultado de una madre consagrada a Dios, una abuela consagrada a Dios. Y el resultado tenemos a un hijo y un nieto consagrado para Dios. Pero todo está en que Loida y Eunice hicieron lo que necesitaban hacer para tener una vida consagrada: orar y leer las sagradas escrituras. Leer las sagradas escrituras y orar. ¿Me está escuchando? Sin esto no podemos tener vidas consagradas. Número 2. ¿Qué es lo que se necesita para que una madre sea consagrada? En segundo lugar, una madre consagrada es una madre que ha aprendido a confiar en Dios. Voy a volver a repetir. Una madre consagrada es una madre que ha aprendido a confiar, ¿qué dice? En Dios. Qué interesante.
Sin duda que tanto Loida como Eunice necesitaban ser mujeres que confiaran en el Señor. Su panorama de ella, de la hija Eunice, no era un panorama favorable con un esposo gentil, pagano, incrédulo. No es un panorama favorable. Cualquiera de ustedes, hermanas, si su esposo no es convertido, usted está teniendo una situación muchas veces de conflicto. Yo me acuerdo una de ustedes, las hermanas, que un día vino conmigo y me dijo: pastor, tengo un problema con mi esposo incrédulo. ¿Y cuál es tu problema que tienes? A propósito, el esposo incrédulo, hijo de una madre cristiana, pero este era un hijo incrédulo. Porque la madre cristiana se convirtió mucho después, pero lo crió todo bajo condiciones del mundo y se hizo mundano. Luego se casó con esta muchacha y después ella se convierte al Señor. Y dijo: tengo problemas con mi esposo, porque es fin de año y en la fábrica donde él trabaja van a hacer una posada y una fiesta y un baile. Yo soy cristiana, yo no quiero ir, pastor, y él me está insistiendo de que porque soy su esposa tengo que ir al baile. Dígame que algo. Ella tal vez quería que le dijera: pues vayas a bailar, hermana. Pues no quede mal con su esposo, váyase a bailar. Total, toda la responsabilidad caiga sobre de él, y el juicio y el juego caiga sobre de él. Pero no le dije eso. Entonces le dije: hermana, pues sí, no está bien, aunque sea su esposo, no le debería de obligar. Él me está obligando y dice que me va a ir mal si no le acompaño. Y así hay personas, son situaciones desfavorables. ¿Tú te imaginas cuántas veces Eunice pudo haber tenido que su esposo gentil y pagano le invitaba a ir a los sacrificios de los ídolos, a los templos paganos? Porque templos paganos había por todas partes del mundo antiguo. Pero Eunice se mantenía en su fe. No era un panorama favorable. Llegó el día le dije: hermana, vamos a orar, que Dios obre, le dije. Vamos a pedirle que Dios te ayude. Sí, pastor. Y oramos por esa situación inconveniente y le pedimos a Dios: ayuda a nuestra hermana, por favor, Señor. Y se llegó el día de la posada, del bailongo y de la borrachera en la fábrica. Llegó el día y yo estaba a la expectativa. ¿La hermana fue o no fue? Pero estábamos orando. Dije: vamos a orar, porque por semanas la estuvo torturando. Me vas a acompañar, si no vas a ver cómo te va a ir. Vas a saber cómo te va a ir si no vas conmigo al baile. Y yo le decía: pastor, que no. ¿Y qué ha pasado, hermana? No, pues sigue insistiendo y ya me amenazó otra vez, y sigue insistiendo y ya me amenazó otra vez. Y llegó el día del baile y me acuerdo que oramos al Señor y la pusimos en sus manos. Dios, pues tú sabes, la hermana, ella no quiere ser infiel a ti y no quiere someterse a lo que el marido le está imponiendo que haga. Por favor, ayúdala. Al domingo siguiente, después de la pachanga, pues miré a la hermana que llegó y luego le pregunté: hermana, ¿qué pasó? Como casi le decía: ¿cómo fue el baile? ¿Cómo estuvo la pachanga? ¿Y qué pasó? Y empezó a reírse y dice: no, pastor, es increíble como Dios obró. Pues, ¿qué pasó? Pastor, mi esposo se enfermó del estómago y traía una chorrera
que no se aguantaba ni él solo y puro ir al baño y al baño y al baño, que se olvidó del baile. Oh Dios, eres maravilloso. Sí, bailó pero con la taza. ¿Cómo la ven? Y a veces las hermanas batallan con alguien así, de esa naturaleza, porque son incrédulos y no tienen conocimiento de Dios. Eunice, yo creo que ella batalló mucho, pero en medio de todo eso aprendió a confiar en Dios. Yo creo que ella aprendió a confiar en Dios. Y Loida aprendió también a confiar en Dios. Porque cuántas cosas o proposiciones no le hizo el marido. Y Eunice, como creyente, como cristiana, tuvo que decir no. Y posiblemente cómo le iba. Tal vez hubo maltrato. Tal vez hubo golpes, ofensas, groserías. ¿Quién sabe cuántas cosas pudo haber habido? Y yo creo que Eunice aprendió a confiar en el Señor. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, una mujer consagrada es una mujer que, a pesar de las adversidades y de los panoramas difíciles y adversos, es una mujer que aprende a confiar en el Señor. Esta confianza en el Señor se deriva de la palabra la fe, no fingida, la fe. Repita, la fe. Repítala, la fe. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? Esta palabra fe se deriva de otra palabra, la palabra creer. La palabra fe, creer y confiar son palabras sinónimas. ¿Alguien me está escuchando? Cuando dice la fe no fingida, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también hay. Son mujeres que han aprendido a confiar en Dios, son madres que han aprendido a confiar en el Señor. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas y lo que el diablo quiso poner contra de ellas, han aprendido a confiar en el Dios Todopoderoso. Y eso es una madre consagrada, una madre que confía en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Alguien me está escuchando? Número 3. Una madre consagrada es una madre igual que está dispuesta a obedecer a Dios. Y como obedece a Dios, tiene temor del Señor. En las cualidades de la mujer virtuosa de Proverbios 31, nos dice el versículo 30, Proverbios 31, 30, nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será, que dice, alabada. La mujer que se distingue es la que teme a Dios, que está dispuesta a obedecer a Dios, que tiene temor de Dios, que no tan fácilmente va a ceder al pecado o a la malo o a la maldad, a la iniquidad. Tiene temor de Dios. Y dice, esa mujer merece todo reconocimiento. Son mujeres consagradas. Y yo creo que Eunice y Loida eran madres consagradas porque eran madres obedientes a Dios. Mujeres obedientes a Dios, mujeres con el temor de Dios. No perdían la fe y no perdían su confianza en el Señor. Y estaban dispuestas a seguir obedeciendo aún el panorama más duro o más difícil o más adverso que ellas pudieran haber tenido. Estaban dispuestas a seguir y a continuar manteniéndose obedientes y con el temor de Dios en su vida. Tenemos 3. Lo primero, una madre consagrada es una madre que ora y lee la Biblia. Número 2, es una madre que ha aprendido a confiar en Dios. Número 3, es una madre que obedece y que tiene temor de Dios. Número 4, es una madre que transmite la fe. Sus
puras acciones, sus hábitos espirituales que tiene esa madre como Loida y Eunice, sus hábitos de orar, sus hábitos de leer la Biblia, su hábito de obediencia a Dios, era algo que se estaba transmitiendo en la vida de ese nieto y de ese hijo Timoteo, y que él lo aprendió de esa misma manera. Por eso dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nota, se transmitió esa fe. Madres consagradas son madres que transmiten la fe por su buen testimonio, por sus buenos hábitos espirituales, por sus buenas conductas. ¿Alguien me está escuchando? Transmites esa fe, transmites esa manera de creer, esa manera de vivir. Es una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios, sirviendo a Dios. Y el resultado fue que Timoteo, él también quiso vivir y practicar lo mismo que su madre y su abuela, y tener una fe como la de ellas. Se transmitió esa fe. Muchas madres hoy en día están preocupadas y afanadas porque sus hijos estudien y se preparen, terminen una carrera, sean profesionistas. Y no hay nada de malo en eso, eso está bien. Lo que está mal es de que para lograr eso descuidan su vida espiritual. ¿Alguien me está escuchando? Para lograr eso dejan de venir a la iglesia. Así que el día que se gradúe tu hijo o tu hija de la universidad, lo siento mucho, te lo voy a decir, lo siento mucho, y que tú sigas, mi hijo ya es un ingeniero, o es un arquitecto, o es un doctor, o eso o lo otro, pero su hijo no está en el camino del Señor, tengo que decirte que tú has fracasado. Y que el resultado que no esté en el Señor es porque no has vivido una vida consagrada que inspire a tu hijo a servir al Señor como tú lo sirves. Porque te preocupaste tanto por su preparación secular que te olvidaste que lo más importante para un creyente y un hijo de Dios es la preparación espiritual. Porque ¿de qué nos sirve tener hijos capaces con todos los títulos y diplomas y bien mundanos? ¿De qué sirve eso? ¿Alguien me está escuchando? Llegué a la casa de una hermana y de un hermano, buenos hermanos. Ella maestra, anciana, jubilada. Llegaron sus hijos todos mundanos. Se notaba luego. Me dio tristeza de ver que sí, sus hijos se habían desarrollado en el ámbito secular, pero lejos del camino del Señor. Yo dije, hermana, le dije entre mí, no se lo dije a ella, porque hay que ser prudentes también. Capaz que me corren. Dije, qué lástima que te preocupaste tanto por su preparación secular, pero tus hijos hoy viven lejos del camino del Señor. Qué lamentable, y están perdidos y muertos van al infierno. Qué cosa tan más horrible es eso. Entonces muchas madres preocupadas por la preparación secular de sus hijos para que sean algo o alguien sus hijos, descuidando tu preparación espiritual. Y alguien dice, pues ¿qué no puedes llevar una cosa con la otra? ¿Y que tu preparación espiritual no puede reforzar aún más tu preparación secular? Yo digo que sí. Pero te desconectas de lo espiritual y solamente estás conectado con lo secular. Y el secularismo produce buenos ateos y hombres y mujeres que dejan de tener temor de Dios
y que viven como mundanos. Y déjame decirte, en muchos casos, hijos de cristianos viven peores que mundanos. No sé, ¿alguien me está escuchando? Pero madres consagradas son madres que transmiten la fe. Preocúpate por transmitir tu fe a tus hijos. Me quedan para la hora 4 minutos. Para la hora de terminar, no llevo 1 hora predicando. Llevo 35 minutos predicando. Para la hora de terminar, me faltan 4 minutos. Déjeme decirle rápido los últimos 2. Número 5. Una madre consagrada también es una madre generosa. Y esto es algo muy bello, donde las madres consagradas son bendecidas por Dios y no se quedan solamente para ellas con la bendición, sino comparten la bendición de Dios con mucha más gente, muchos otros más. Madres consagradas son madres que están dispuestas a compartir de las bendiciones que Dios les ha dado a ellas. Hay madres que han traído regalos sin esperar llevar un regalo. Porque más que llevar un regalo, el gozo y la bendición no está en el recibir, sino en el dar. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a regresar a las cualidades o el carácter de la mujer virtuosa. Leemos allá en el libro de Proverbios 31:20. Ve Proverbios 31:20, donde dice la palabra del Señor. Dice que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al ¿quién? El pobre y el menesteroso nunca le van a regresar lo que ella le va a dar, lo que ella le está dando. Pero Dios le ha bendecido. Quiere compartir su bendición con el pobre, quiere compartir su bendición con el menesteroso, con el que no tiene nada. Una madre consagrada es una madre generosa. El verso 30 de ese mismo capítulo, 29, no es el 30, el 29, dice Proverbios 31:29. Ya se nos atoró, se me durmieron los muchachos allá arribita. No, es 29, no 28. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, dice, repítelo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas porque tienes un corazón generoso. Comparte de las bendiciones de Dios que Dios te da a ti con aquellos que tal vez no tienen nada. Wow. Y termino. Una madre consagrada es una madre que se preocupa por la salvación de sus hijos. Una madre consagrada es una madre que se preocupa por la salvación de sus hijos. Qué valioso es eso. Nos dice 2 Timoteo 3:15, regresando a 2 Timoteo, para terminar aquí con este versículo, 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la que dice salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Una madre consagrada no solamente quiere ella ser salva, quiere que sus hijos sean salvos. Ora por la salvación de sus hijos. Hace lo que sea necesario para que sus hijos conozcan a Dios, a Cristo, de una manera personal, para que sus hijos no terminen en la condenación del infierno y vengan al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Eso hace una madre consagrada. Eso hizo Eunice al consagrar su vida al Señor.
y su madre Eloida, al vivir una vida consagrada, ambas pudieron ver en su hija y en su hijo el resultado de la salvación que Dios y Cristo nos ofrece a todo aquel que cree. Yo no sé si tu mamá ya tienes el regalo de Dios de la salvación, pero si no la tienes, primeramente toma esa decisión y recíbelo por fe en tu corazón. Invita a Cristo a ser tu Salvador. Y una vez que tengas a Cristo, empieza a orar ahora por tus hijos y a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de tus hijos. Háblales de Cristo. Hace algunos años tuve la oportunidad de ganar para Cristo mi hermana Lucy. Ella la última que faltaba de rendirse a Cristo, y gracias a Dios, Dios me concedió el privilegio de llevarle a los pies de Cristo. Por tiempo ella ahora, su oración que pide ahora es por la salvación de sus hijos. Porque no solamente queremos ser salvos los padres y las madres, lo más importante ahora que también nuestros hijos sean salvos. Y si tú tienes un hijo que no es salvo, ora por él. Pídele a Dios por él, que Dios lo convierta. Yo recuerdo el hermano Juan Molina, que daba su testimonio, que él era un vago, un drogadicto, un malviviente, una persona maldita, mala. Su madre cristiana, creyente, oraba por su hijo. Y así se murió, orando por su hijo. Dios, ten misericordia de mi hijo. Y él nunca lo olvidó, que su madre oraba por él. Años después, el Señor lo agarró y lo sacudió. Lo llevó y lo orilló a un punto en el cual no le quedó otra más que rendirse a Cristo quebrantado. No le quedó otra. Y allí se entregó al Señor. Y él se acordaba cómo su madre murió pidiéndole a Dios por la salvación de su hijo. Así contaba su testimonio. Si tú tienes un hijo que no es salvo, tienes un trabajo muy arduo. Tienes que darle buen testimonio a tu hijo. Tienes que mostrarle una vida consagrada a Dios y tienes que orar por él. Hasta que Dios lo lleve a circunstancias y lo orille a que él se arrepienta y se rinda a Cristo. Dios es el Dios que escucha la oración. Eunice se preocupó por la salvación de su hijo. Si tú tienes un hijo o una hija o varios hijos, varias hijas, de aquí en adelante es tu responsabilidad tener una vida consagrada para decirle a tus hijos: hijos, entréguense a Cristo. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Ha sido una bendición. Bendice este momento y ayúdanos. Bendice la invitación. Es toda tuya.